Claro que manos y pies y cabeza y trasero son tuyos, pero todo esto que yo tranquilamente gozo es por eso menos mío. Si puedo pagar 6 potros, no son sus fuerzas mías. Los conduzco y soy todo un señor, como si tuviese 24 patas. Fausto Mefistófeles, de Goethe. Bienvenidos al nuevo episodio de Ovejitas Antagónicas, en el que voy a hablar sobre la objetivación del trabajo, básicamente, que es una forma de idolatrar algo material, algo que es objeto, y en este caso aquello que se va a idolatrar de una forma tan vehemente, ¿no?, por la sociedad, por muchas personas que son, digamos, se inclinan hacia el dinero con una lógica. Hay una lógica detrás de esto, hay una lógica. Tampoco es que se trata de algo que no tiene ningún tipo de sentido. Hay una lógica detrás de esto, y esto es lo que vamos a ver un poco. Lo hemos estado viendo con los episodios anteriores, cómo el hombre se vuelve objeto porque se hace la mercancía y porque es lo que produce, y lo que produce no es la mercancía, sino aquello que le sigue dando vida, que es lo que le pagan, ¿no? Y entonces esto que le pagan es lo material. En eso se convierte el hombre, en eso se convierte su ser. Se convierte, pero de una forma trágica, ¿no? De una forma completamente trágica. Y por eso es que este episodio se titula la idolatría en el término más no iba a decir efectivo, pero en el término más tangible que puede ser la idolatría, porque la idolatría se da de muchas formas, pero incluso cuando se da la idolatría como ya la conocemos, ¿no?, a las imágenes, a las representaciones, ¿no?, en este caso sí hay una idolatría, una imagen, pero yo no es que quiera salvar al catolicismo ni a las otras religiones, no las salvo, pero hay una cierta representación de la imagen. A ver, no se trata de algo meramente físico. En el caso de esto en concreto, hay una representación, hay una idea también, pero la idea de deseo viene dada por la misma ansia física de satisfacción. Entonces todo se reduce a lo físico, y ese es el problema, reducirlo todo a lo material. El materialismo, hay un meme muy bueno que dice, detrás del materialismo lo que hay es depresión. Y la persona que hizo ese meme quizás no se da cuenta de lo brutal que es ese meme, cómo ilustra perfectamente la decadencia del hombre, que es idolatra, ¿no? Idolatra al dinero y a lo material, a lo más, digamos, que puede ser superficial, porque esa es la cuestión. La cuestión es, el dinero no es lo que tiene el valor. El dinero no tiene, o sea, el dinero es lo que más bien le quita valor a las cosas, porque el dinero es simplemente moneda, y realmente se traduce esto en otras cosas. O sea, el dinero se traduce obviamente en tiempo, esfuerzo y dedicación, y todo eso, el valor de eso es inversamente proporcional a la creación, a la reproducción del dinero. O sea, la reproducción del dinero es cualquier cosa comparado a la reproducción de la vida, a la reproducción de la creación. Entonces, ese es el problema, esa es la tragedia, y eso es lo que vamos a dilucidar en este podcast. Y entonces, bueno, aquí comenzamos hablando sobre el dinero y lo ligado que está, ¿no?, a las pasiones, digamos a las pasiones en cuanto a lo que siente el hombre sensiblemente en el ente material. Entonces, si las sensaciones, las pasiones del hombre son no solo determinaciones antropológicas en sentido estricto, sino verdaderamente afirmaciones ontológicas del ser, la naturaleza, y si solo se afirman realmente por el hecho de que su objeto es sensible para ellas, entonces es claro
que uno, el modo de su afirmación no es en absoluto uno y el mismo, sino que es más bien el diverso modo de la afirmación constituyente de la peculiaridad de su existencia, de su vida. El modo en que el objeto es para ellas el modo peculiar de su goce. 2. Allí en donde la afirmación sensible es supresión directa del objeto en su forma independiente, comer, beber, elaborar el objeto, esa es la afirmación del objeto. 3. En cuanto el hombre es humano, en cuanto es humana su sensación, la afirmación del objeto por otro es igualmente su propio goce. Solo mediante la industria desarrollada, esto es, por la mediación de la propiedad privada, se constituye la esencia ontológica de la pasión humana, tanto en su totalidad como en su humanidad. La misma ciencia del hombre es, pues, un producto de la autoafirmación práctica del hombre. Ok. Un producto de la autoafirmación práctica del hombre, porque bueno, a ver, el hombre, sí, creo que allí se dice práctica en un sentido como, bueno, cómo el hombre vive, ¿no? Cómo el hombre sobrevive. En el sentido de la propiedad privada, desembarazada de su enajenación, es la existencia de los objetos esenciales para el hombre, tanto como objeto de goce, cuanto como objeto de actividad. El dinero, en cuanto posee la propiedad de comprarlo todo, en cuanto posee la propiedad de apropiarse de todos los objetos, es, pues, el objeto por excelencia. La universalidad de su cualidad es la omnipotencia de su esencia. Vale, pues, como ser omnipotente, el dinero es el alcahuete entre la necesidad y el objeto, entre la vida y los medios de la vida del hombre. Pero lo que me sirve de mediador para mi vida, me sirve de mediador también para la existencia de otros hombres para mí. Eso es para mí el otro. De allí la cita que leí al principio sobre Fausto, que dice, bueno, si yo puedo comprar tantos caballos, la fuerza de ellos está en mí prácticamente, ¿no? Entonces es como comprar el ser del otro para sí mismo. Y entonces, bueno, aquí vemos la cuestión, ¿no? Ahí hay un punto. Luego vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a ver esto. Lo que sucede con la fuerza de la potencia que tiene el dinero. Porque evidentemente sí tiene una potencia. Pero el tema es que yo intuyo que Marx está aquí criticando o quizás lo está diciendo de forma irónica porque, a ver, el dinero no es omnipotente, eso es una realidad. O sea, darle este estatus de divinidad al dinero, yo siento que Marx no lo hace en serio. O sea, a pesar de que él es materialista, él es materialista, luego va a reformular este materialismo, lo vamos a ver, pero no creo que Marx le dé este estatus de divinidad al dinero en serio. Creo que lo hace de una forma sarcástica, casi. Entonces, él pone el ejemplo de Shakespeare en El Timón de Atenas. Oro maravilloso, brillante, precioso. No, dioses, no soy hombre que haga plegarias inconsecuentes. Simples raíces, oh cielos purísimos. Un poco de él puede volver lo blanco negro, lo feo hermoso, lo falso verdadero, lo bajo noble, lo viejo joven, lo cobarde valiente. Oh dioses, ¿por qué? Esto va a arrancar de vuestro lado a vuestros sacerdotes y a vuestros sirvientes. Va a retirar la almohada debajo de la cabeza del hombre más robusto. Este amarillo esclavo va a atar y desatar lazos sagrados, bendecir a los malditos, hacer adorable la lepra blanca, dar plaza a los ladrones y hacerlos sentarse entre los senadores con títulos genuflexiones y alabanzas. Él es el que hace que se vuelva a casar la viuda marchita y el que perfume y embalsama como un día de abril a aquella que revolvería el estómago al hospital y a las mismas úlceras. Vamos, fango condenado, puta, común de todo el género humano, que siembras la disensión entre la multitud de las naciones. Voy a hacerte ultrajar según tu naturaleza. Y después, esta parte es muy buena, de Shakespeare, yo no la había leído, pero como habla del dinero y
Después Marx va a ver esto también, cómo le da esta connotación de prostituta al dinero. Y es interesante cómo de alguna forma esta idea de prostitución se ve en la vida mercantil de esta forma más superficial y más banal. Entonces, esta crítica que hace Marx, a pesar de que él tiene algunas cositas ahí un poquito que no están del todo acertadas, la crítica que hace Marx aquí es brutal, me parece brutal. Otra cosa que tengo que decir sobre antes, que me faltó decir sobre la divinidad, la supuesta divinidad del dinero, es que evidentemente el dinero, hay cosas que se escapan del ámbito material, precisamente porque hay cosas que están supeditadas solo al orden físico causal, y hay cosas que no están dentro de ese orden o no se describen con ese mismo orden, con esas mismas reglas. Entonces, si no se describen con esas mismas reglas, amigos y amigas, el dinero no puede comprarlo todo, evidentemente. Hay cosas que se salen de las reglas del ámbito causal material, y entonces ese es el problema. Y bueno, él dice, él vuelve lo feo bello, pero ¿en qué sentido vuelve lo feo bello? ¿En qué sentido cambia el ser realmente? ¿En qué sentido cambia el ser realmente si lo que confirma es el extrañamiento de ese ser? No confirma el extrañamiento de ese ser en aceptar eso otro que no le corresponde. Vamos a ver, eso en el amor también se ve esto. Pero claro, en el amor es diferente la cuestión, porque en el amor no hablamos de materialidad completamente. Sin embargo, también está el tema de cómo conectas con una persona físicamente, cómo conectas con una persona en las sensaciones, en las pasiones. Ahí hay un tema, pero sin embargo, va más allá de lo material, va más allá de lo físico, tiene que ver con algo, con otra cosa. Entonces luego esto se va a ir viendo. Entonces le dice: oh tú dulce regicida, amable agente de divorcio entre el hijo y el padre, brillante corruptor del más puro lecho de Himeneo, Marte valiente, galán siempre joven, fresco, amado y delicado, cuyo esplendor de la nieve sagrada que descansa sobre el seno de Diana, Dios visible que sueldas juntas las cosas de la naturaleza absolutamente contrarias y las obligas a que se abracen. Esa parte es buenísima porque habla como de cómo prácticamente, de forma práctica, la economía puede hacer de alguna forma que los contrarios subsistan, y de hecho subsisten de algún modo con alguna lógica, pero esta lógica está en el trasfondo. Esta lógica no se ve manifiesta de un modo evidente, no se ve de forma evidente. La idea de que lo que queremos hacer aquí es hacerlo evidente, hacerlo explícito. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero efectivamente en la dinámica mercantil esta unidad de contrarios se produce. O sea, en realidad la unidad de contrarios, la unidad de opuestos se produce siempre. El tema es que no lo vemos. No lo vemos, pero la idea de esto es que podamos discernirlo. Entonces seguía diciendo: tú que sabes hablar todas las lenguas para todos los designios, oh tú piedra de toque de los corazones, piensas que el hombre, tu esclavo, se revela, y por la virtud que en ti reside, haz que nazcan entre ellos querellas que lo destruyan, a fin de que las bestias puedan tener el imperio del mundo. Shakespeare pinta muy acertadamente la esencia del dinero. Para entenderlo, comencemos primero con la explicación del paisaje goetheano. Lo que mediante el dinero es para mí lo que puedo pagar, es decir, lo que el dinero puede comprar, eso soy yo, ese es el ser, el poseedor del dinero mismo. Mi fuerza es tan grande como la fuerza del dinero. Las cualidades del dinero son mis, de su poseedor, cualidades y fuerzas esenciales. Lo que soy y lo que puedo
no están determinados en modo alguno por mi individualidad. Soy feo, pero puedo comprarme a la mujer más bella. Sí, ok. Luego, no soy feo. ¿En qué sentido? Pues el efecto de la falsedad, su fuerza ahuyentadora es aniquilada por el dinero. Aquí ya va. Aquí vamos a ver algo. Vamos a ver algo porque el tema aquí con la potencia que tiene el dinero es que es la inversión completa del individuo. Es la inversión completa porque en tanto en tanto más tiene la persona, en tanto más dinero tiene, el problemita es que la persona vive más cómoda, y si vive más cómoda, su capacidad, su riqueza interior disminuye porque se vuelve un inútil. O sea, esta idea de que la producción de cosas útiles produce población inútil, porque la riqueza interior de la creación y la superación propia disminuye. Entonces, el problema es que la potencia que tiene el dinero se le quita al mismo tiempo que él tiene la potencia del dinero, le quita su propia potencia, pero esa potencia es la potencia de él intelectual, ¿no? La potencia sí, almática, espiritual, como lo quieran llamar, esa potencia creadora disminuye. Según mi individualidad soy tullido, pero el dinero me procura 24 pies. Luego no soy tullido. Soy un hombre malo, sin honor, sin conciencia y sin ingenio, pero se honra al dinero, luego también a su poseedor. El dinero es el bien supremo, luego es bueno su poseedor. El dinero me evita además la molestia de ser deshonesto, luego se presume de que soy honesto. Soy estúpido, pero el dinero es verdadera espíritu de todas las cosas. ¿Cómo podría carecer de ingenio su poseedor? Él puede, por lo demás, comprarse gentes ingeniosas, y no es quien tiene poder sobre las personas inteligentes más talentoso que el talentoso. Aquí esa pregunta se la hace de forma irónica, yo creo, porque no siempre es así. Es que no poseo yo mediante el dinero. Es que no poseo yo que mediante el dinero puedo todo lo que el corazón humano ansía, todos los poderes humanos. ¿Acaso no transforma mi dinero todas mis carencias en su contrario? Y esas carencias en su contrario, porque claro, está esta idea del placer, que el ansia, la apetencia, quiere aquello de lo que carece, aquello que no tiene, ¿no? Aquello que no es, aquello que no existe en él, eso es lo que él quiere. Entonces, de alguna forma, por ahí sí va la cosa. El tema es que esa idea de placer viene dada por una idea de perfección y belleza y completitud. O sea, el humano tiene esta idea de belleza, de completitud, de llenura, de repleción, y eso lo encuentra en el placer. Entonces, ¿qué pasa? Que por la misma idea del deseo de querer, y la conciencia de esa finitud de la necesidad que tiene y la dependencia que tiene por el deseo y la pasión que tiene, por esa razón, esa carencia nunca termina de ser llena completamente. Ese es el problema, porque estamos hablando de algo físico, y ese algo físico no termina completamente de llenarse, porque resulta que esta idea no viene de lo físico. Esto se manifiesta en lo físico, pero la idea de llenura y repleción viene porque la conciencia recuerda antes de llegar al mundo que antes era plena, antes de vivir la tragedia de la humanidad en su propia finitud, en su limitación, en su menesterosidad. En esa menesterosidad, la conciencia recuerda que antes
de encarnarse, ella era plena completamente, no tenía ninguna carencia antes de arribar al mundo. Entonces, en este sentido, y solo en este sentido, es que no puede satisfacer realmente en sí, no puede satisfacer la necesidad, no puede satisfacer eso. Entonces, si el dinero es el vínculo que me liga a la vida humana, que ese es el problema, que se piensa el dinero como este vínculo que me liga a la vida, entre comillas, humana, porque se piensa esta vida, a la vida humana en el sentido de que le sigue dando supervivencia, le sigue dando subsistencia. Le sigue dando subsistencia, pero corta, ¿no? Limitada. Entonces se piensa que esto es vida. Esto ya lo dije en el episodio anterior. Se piensa que esto es vida, pero bueno, esto no puede ser vida en sí. Que liga a la sociedad, que eso sí, liga a la sociedad en el intercambio, que liga con la naturaleza y con el hombre. No es el dinero el vínculo de todos los vínculos. No puede él atar y desatar todas las ataduras. No es también por esto el medio general de la separación. Es la verdadera moneda divisoria, así como el verdadero medio de unión, la fuerza galvanoquímica de la sociedad. Shakespeare destaca especialmente dos propiedades del dinero. Es la divinidad visible, la transmutación de las propiedades humanas y naturales de su contrario, la confusión e inversión universal de todas las cosas, hermana de las imposibilidades. Ok, amiga de las imposibilidades, otra traducción. Me gusta más la traducción amiga de las imposibilidades, porque bueno, a ver, le da este estatus de divinidad, de Dios, es el Dios sensible, bueno. Luego le dice, claro, aquí lo está, yo creo que obviamente lo está diciendo de forma irónica. Luego le dice, es la puta universal. O sea, así le dice Marx, es la prostituta universal. Es el universal alcahuete de los hombres y de los pueblos. La inversión y la confusión de todas las cualidades humanas, naturales, la conjugación de las imposibilidades, la fuerza divina del dinero radica en su esencia, en tanto esencia genérica extrañada, enajenante y autogenante del hombre. Es el poder enajenado de la humanidad. Lo que como hombre no puedo, lo que no pueden mis fuerzas individuales, lo puedo mediante el dinero. El dinero convierte así cada una de estas fuerzas esenciales en lo que en sí no son, es decir, en su contrario. Si ansío un manjar o quiero tomar la posta porque no soy suficientemente fuerte para hacer el camino a pie, el dinero me procura el manjar y la posta, es decir, la transustancia de mis deseos, que son meras representaciones. Ok, aquí llegamos a algo clave. Las transustancias de los deseos que se ven o los que son para él, para el hombre, son meras representaciones. ¿Y qué significa que son meras representaciones? Que pertenecen solo pertenecen solo al ámbito de la intuición sensible. Si pertenecen solo al ámbito de la intuición sensible, se ve como algo, como un deseo que difícilmente se corresponda con la realidad, porque si él dijera algo distinto a meras representaciones, entonces no sería solo eso. Si son meras representaciones, se refiere a la conciencia o al objeto que capta la conciencia. Y ese objeto que capta la conciencia lo capta como diferente a la realidad, lo capta como diferente a la objetividad concreta y material y real. Esas meras representaciones son ideales, están más llegadas al ideal, pero no logran compenetrarse, con con la materia, la materialidad real. No logran complementarse. Entonces, ¿qué sucede? Que se sigue separando, y en la separación de la objetividad concreta y el sujeto, no hay realidad
en sí, no hay realidad efectiva, esa es la palabra, no hay realidad efectiva en la separación del sujeto y el objeto. Cuando se conciben solo como meras representaciones, no está concibiendo la realidad efectiva, sino una realidad ideal, sí, una realidad subjetiva, una realidad que no se corresponde con algo concreto y conciso. Ese es el problema, ¿no? Entonces los traduce de su existencia pensada, representada, querida, a su existencia sensible, real. Aquí él dice que los traduce a su existencia sensible, real, de la representación a la vida del ser representado al ser real. El dinero es, al ser esta mediación, la verdadera fuerza creadora. Yo creo que aquí él sí esto lo está diciendo en serio, pero se está equivocando aquí, claro. Claramente Marx en este texto no está tan agudo, bueno, a ver, no está tan claro en algunas cosas, era un Marx joven, pero aquí se equivoca porque esa existencia sensible real no es real, o sea, a ver, o sea, se presenta como algo extraño, y si es algo extraño es algo que no es ella misma, no es algo, se le presenta al sujeto como algo extraño para él, se le sigue presentando porque aún no ha visto, si sigue solo viendo las meras representaciones, él aún no ha visto que eso que él se representa realmente puede llevarlo y concretizarlo, o no que no puede llevarlo, sino que no ha visto que lo está llevando o lo puede llevar a cabo en la realidad. Él no lo ha visto todavía, no lo ha visto, y entonces por eso es que en la realidad objetiva se le presenta como algo sensible, como un objeto, pero lo ve extraño a él mismo, lo ve extraño, y esa es la cuestión. La cuestión es que al no concebirlo como parte de sí, de su propio devenir, en su trabajo, en su propia creación, él no lo puede ver de cómo es realmente. No puede verlo lo que está pensando como lo que es, sino lo que piensa, lo concibe de una forma diferente, enajenada, ¿sí? Es cierto que la demanda existe también para aquel que no tiene dinero alguno, pero su demanda es puro ente de ficción que no tiene sobre mí, sobre un tercero, sobre los otros, ningún efecto, ninguna existencia, que por tanto sigue siendo para mí mismo irreal, sin objeto. La diferencia entre la demanda efectiva basada en el dinero y la demanda sin efecto basada en mi necesidad, mi pasión, mi deseo, es la diferencia entre el ser y el pensar. Entonces aquí él está haciendo la diferencia, y si sigue haciendo diferencia entre el ser y el pensar, no llega a la superación, no llega a esta superación en que realmente se haga, la actividad praxis, la filosofía, que realmente se haga acción en sí. Entre la pura representación que existe en mí y la representación tal como es para mí en tanto que objeto real fuera de mí. Si no tengo dinero alguno para viajar, no tengo ninguna necesidad. Esto es, ninguna necesidad real y realizable de viajar. Si tengo vocación para estudiar, pero no dinero para ello, no tengo ninguna vocación. Y esa es la cuestión. A ver, ¿cómo que no tiene la vocación? Claro que tiene la vocación, solo que esa vocación no se manifiesta, o sea, se le manifiesta como algo totalmente, sí, ajeno. Se le manifiesta ajeno porque evidentemente para la persona que trabaja hay realidades a las que él se siente como que no puede acceder por su misma condición, ¿no? Su misma condición. Entonces, se le manifiesta de esa forma. Pero eso no quiere decir que no pueda tener la idea de vocación. Él puede tener la idea de vocación y la tiene la representación, pero como concibe este extrañamiento con lo otro, lo diferente de él, no puede verlo, entonces no puede ver esta unidad efectiva, no puede ver la efectiva y verdadera vocación para estudiar. Por el contrario, si realmente no tengo la vocación alguna para estudiar, pero tengo la voluntad y el dinero, aquí este es el detalle. Dice,
No tengo vocación alguna para estudiar, pero tengo voluntad, yo subrayo voluntad y el dinero. Tengo para ello una efectiva vocación. Ese es el problema, que se convierte al dinero, como, además de endiosar al dinero, el dinero, siendo algo objetivo, externo al sujeto, se convierte en la voluntad. Y la voluntad, decimos que si la voluntad es el dinero, que es el objeto que está fuera del sujeto, decimos que la voluntad no está dentro del sujeto, sino que está fuera de él. Y afirmar eso es algo completamente grave. O sea, es muy grave afirmar que la voluntad no está en él. Porque si la voluntad no está en él, está en otro. Y entonces él actúa por otro y no por él. Ese es el detalle de la enajenación, ¿no? La alienación, en que él depende de su existencia de otro, ¿verdad? El dinero, en cuanto medio y poder universal, exterior, no derivados del hombre, en cuanto hombre, ni de la sociedad humana, en cuanto sociedad, para hacer la representación realidad y de la realidad una representación, transforma igualmente las reales fuerzas esenciales humanas y naturales en puras representaciones abstractas y por ello en imperfecciones, en dolorosas quimeras, así como, por otra parte, transforma las imperfecciones y quimeras reales, las fuerzas esenciales realmente impotentes que solo existen en la imaginación del individuo en fuerzas esenciales reales y poder real. Según esta determinación, el dinero es la inversión universal de las individualidades que transforma en su contrario y cuyas propiedades agrega propiedades contradictorias, ¿verdad? Propiedades contradictorias. Entonces, ese es el problema con el dinero. Como tal potencia inversora, el dinero actúa también contra el individuo y contra los vínculos sociales, etcétera, que se dicen esenciales. Transforma la fidelidad en infidelidad, el amor en odio, el odio en amor, la virtud en vicio, el vicio en virtud, el siervo en señor, el señor en siervo, la estupidez en entendimiento, el entendimiento en estupidez. Esto es buenísimo, esta parte. Como el dinero, en cuanto concepto, existen y activo del valor. Aquí el tema con el valor es que él se está preguntando por una ontología, el ser del valor, qué es lo que realmente vale, ¿no? ¿Qué es lo que realmente vale? Y bueno, luego vamos a responder esa pregunta. Confunde y cambia todas las cosas, la confusión y el trueque universal de todo, es decir, el mundo invertido, la confusión y el trueque de todas las cualidades naturales humanas. Aunque sea cobarde, es valiente quien puede comprar la valentía. Buenísimo eso que escribe, buenísimo. Eso es muy interesante porque este valor, ¿no? Esta valentía recae en el que tiene el dinero. Pareciera, ¿no? Pareciera que el valor recae en el que tiene el dinero. O a ver, eso hay que verlo, ¿no? Hay que verlo, este valor. Como el dinero no se cambia por una cualidad determinada, ni por una cosa o una fuerza esencial humana determinada, sino por la totalidad del mundo objetivo natural y humano, desde el punto de vista de su poseedor, puede cambiar cualquier propiedad por cualquier otra propiedad y cualquier otro objeto, incluso los contradictorios. Es la fraternización de las imposibilidades, obliga a besarse a aquello que se contradice. Si suponemos al hombre como hombre y a su relación con el mundo como una relación humana, solo se puede cambiar amor por amor, confianza por confianza. Si se quiere gozar el arte hasta ser un hombre artísticamente educado, si se quiere ejercer influjo sobre el otro, hay que ser un hombre que actúe sobre otros de modo realmente estimulante e incitante. Aquí él está acudiendo, reseñando un poco al imperativo categórico, trata al otro como te gustaría que te trataran así. Eso es una, obviamente, herencia de la filosofía alemana y que ha calado bastante, ¿no? Ha calado bastante. El tema es que este imperativo, incluso que es moral, queda hasta pervertido completamente. Pero, bueno, sí queda pervertido completamente, pero en parte es por la actividad práctica que se le da al dinero. Esta actividad práctica, pero en un sentido no práctica, no praxis, pero sí práctica en el sentido superficial de lo más banal. Las relaciones con el hombre y con la naturaleza ha de ser una exteriorización
Las relaciones con el hombre y con la naturaleza ha de ser una exteriorización determinada de la vida individual real, que se corresponde con el objeto de la voluntad. Si ama sin despertar amor, esto es, sin tu amor en cuanto amor, no produce amor recíproco. Si mediante una exteriorización vital, como hombre amante, no te conviertes en hombre amado, tu amor es impotente, una desgracia. Entonces, claro, aquí él está hablando un poco de bueno, cómo se dan las relaciones entre las personas, y no solo en el sentido marital, ¿no? Pero sí cómo se dan las relaciones entre las personas, que bueno, puede terminar siendo también fantasmagorías por este mismo extrañamiento. Luego, hay algo muy interesante, ¿no? Hay algo interesante después de esta crítica al dinero que él hace, hasta esta objetivación del dinero, porque él va a criticar a Hegel, a su, sí, digamos a la corriente antes de él, ¿no? Antes de que él funde su sistema. Él lo critica y creo que, a ver, dos cosas. Él critica la fenomenología del espíritu de Hegel, y por una parte que no la comprendió bien, porque de hecho yo no creo ser experto tampoco en esto. Sin embargo, estudié un poco a Hegel, y cuando yo leí algunas cosas yo decía, pero esto no lo dice Hegel como él lo está describiendo. Y creo que yo lo pude ver y efectivamente es un poco así. Hay cosas que él entiende de Hegel que no las dijo como tal. Entonces quizás no me voy a concentrar tanto en eso, pero hay algo que creo que sí le critica, que es un buen punto, que le critica a Hegel. Entonces voy a tratar de buscar por aquí sobre los dobles errores de Hegel. Primero, él le acuña a Hegel como este idealismo, que realmente Hegel no estaba en la cuestión del idealismo. Hegel hablaba de una idea absoluta, pero esta idea absoluta no es la idea de todas las ideas del bien, como lo describe Platón, sino es una idea que es absoluta. Y cuando hablamos de absoluta, hablamos de infinitud, pero infinitud en un sentido como wow, en el sentido de que es esta idea que realmente se ejecuta, se exterioriza, ¿no? Y se exterioriza en su concepto y en su manifestación, ¿no? En su fenomenización. Por ahí ya esa no es la cuestión, pero luego vamos a hablar un poco en cuanto al extrañamiento, lo que sucede con el extrañamiento y el autoextrañamiento, que eso ya lo hablamos un poco en cuanto a la religión, pero bueno, vamos a hablar sobre el extrañamiento que constituye, por tanto, el verdadero interés de esta enajenación y de la supresión de esta enajenación. Es la oposición de en sí y para sí, de conciencia y autoconciencia, de objeto y sujeto, es decir, la oposición dentro del pensamiento mismo, del pensamiento abstracto y la realidad sensible o lo sensible real. Todas las demás oposiciones y movimientos de estas oposiciones son sólo la apariencia, la envoltura, la forma esotérica de estas oposiciones, las únicas interesantes que constituyen el sentido de las restantes profanas oposiciones. Lo que pasa por esencia establecida del extrañamiento y lo que hay que superar no es el hecho de que el ser humano se obtiene de forma humana, en oposición a sí mismo, sino que se objetive a diferencia de y en oposición al pensamiento abstracto. Lo grandioso de la fenomenología hegeliana y de su resultado final, la dialéctica de la negatividad como principio motor y generador del pensamiento, es, pues, en primer lugar, que Hegel concibe la autogeneración del hombre como un proceso, la objetivación como desobjetivación, como enajenación y como supresión de esta enajenación, que capta la esencia del trabajo y concibe el hombre objetivo verdadero, porque real, como
resultado de su propio trabajo. La relación real activa del hombre consigo mismo como ser genérico o su manifestación de sí como un ser genérico general, es decir, como ser humano, solo es posible merced a que él realmente exterioriza todas sus fuerzas genéricas, lo cual, a su vez, solo es posible por la cooperación de los hombres como resultado de la historia y se comporta frente a ellas como frente a objetos, lo que a su vez solo es posible de entrada en la forma del extrañamiento. Expondremos detalladamente la unilateralidad y los límites de Hegel a la luz del capítulo final de la fenomenología del saber absoluto, un capítulo con el que tiene tanto el espíritu condensado de la fenomenología, su relación con la dialéctica especulativa, con la conciencia de Hegel sobre ambos y sobre su relación recíproca. De momento anticiparemos solo esto. Hegel se coloca el punto de vista de la economía política moderna, concibe el trabajo como la esencia del hombre que se prueba a sí misma. Él solo ve el aspecto positivo del trabajo, no su aspecto negativo. El trabajo es el devenir para sí del hombre dentro de la enajenación o como hombre enajenado. El único trabajo que Hegel conoce y reconoce es el abstracto espiritual, lo que en general constituye la esencia de la filosofía. La enajenación del hombre que se conoce o la ciencia enajenada que se piensa lo capta Hegel como esencia del trabajo y por eso, frente a la filosofía precedente, reunir sus diversos momentos, presentar su filosofía como la filosofía. Lo que los otros filósofos hicieron, captar momentos aislados de la naturaleza y de la vida humana como autoconciencia abstracta, lo sabe Hegel como el hacer de la filosofía, por eso su ciencia es absoluta. Pasemos ahora a nuestro tema. La cuestión fundamental es que el objeto de la conciencia no es otra cosa que la autoconciencia, o que el objeto no es sino la autoconciencia objetivada. La autoconciencia como objeto, poner al hombre, igual autoconciencia. Importa, pues, superar el objeto de la conciencia. La objetividad como tal es una relación enajenada del hombre, una relación que no corresponde a la esencia humana, a la autoconciencia. La reapropiación de la esencia objetiva del hombre, generada como extrañada bajo la terminación del extrañamiento, no tiene pues solamente la significación de suprimir el extrañamiento, sino también la objetividad, es decir, el hombre pasa por ser no objetivo, espiritualista. El movimiento de la superación del objeto de la conciencia lo describe Hegel del modo siguiente. El objeto no se muestra únicamente. Esta es, según Hegel, la concepción unilateral, que capta una sola cara de aquel movimiento, como retornado a sí mismo. El hombre es puesto como algo al sí mismo, como algo igual al sí mismo. Pero el sí mismo no es sino el hombre abstractamente concebido y generado mediante la abstracción. El hombre es mismeidad. Su ojo, su oído, etc. son mismeidad. Cada una de sus fuerzas esenciales tiene en él la propiedad de la mismeidad. Pero por eso es completamente falso decir la autoconciencia tiene ojos, oídos, fuerzas esenciales. La autoconciencia es más bien una cualidad de la naturaleza humana, del ojo humano, etc. No la naturaleza humana de la autoconciencia. El sí mismo abstraído y fijado para sí es el hombre como egoísta abstracto, el egoísmo en su pura abstracción elevado hasta el pensamiento. Volveremos más tarde sobre esto. La esencia humana, el hombre, equivale para Hegel a autoconciencia. Todo extrañamiento de la esencia humana no es nada más que extrañamiento de la autoconciencia. El extrañamiento de la conciencia no es considerado como expresión que se refleja en el saber y en el pensar del extrañamiento real de la humana esencia. El extrañamiento verdadero que se manifiesta como real no es, por el contrario, según su más íntima escondida esencia, que solo la filosofía saca a la luz, otra cosa que el fenómeno del extrañamiento de la esencia humana real de la autoconciencia. Por eso, la ciencia que comprende esto se llama fenomenología. Toda reapropiación de la esencia objetiva enajenada aparece así como una incorporación en la autoconciencia. El hombre que se apodera de su esencia real no es sino la autoconciencia que se apodera de la esencia objetiva.
El retorno del objeto al sí mismo es, por tanto, la reapropiación del objeto, expresada de forma universal. La superación del objeto de la autoconciencia es que el objeto en cuanto tal se presenta a la conciencia como evanescente, que es la enajenación de la autoconciencia la que pone la coseidad, que esta enajenación no solo tiene significado positivo, sino también negativo, que no solo tiene solo para nosotros o en sí, sino también para ella. Para ella, la autoconciencia, lo negativo del objeto o su autosupresión tiene significado positivo, o lo que es lo mismo, ella conoce esta negatividad del mismo porque ella se enajena a sí misma, pues en esta enajenación ella se pone como objeto o pone el objeto como sí misma en virtud de la inseparable unidad del ser para sí. Aquí llegamos a algo muy importante. Dos cosas. Uno, que este objeto al principio se presenta como evanescente porque se presenta como algo ajeno, ¿no? Algo ajeno al hombre, se le presenta como algo que no le suma. Otra cosa es que aquí se empieza a ver cómo la autoconciencia de este extrañamiento, como la conciencia conoce y tiene conocimiento de esto, sabe de esto, al mismo tiempo la conciencia lo que hace es afirmar esta enajenación. Voy a leerlo otra vez. Lo negativo del objeto o de su autosupresión tiene significado positivo. El significado positivo es no solo que lo acepta, sino que ya viene dado, y por eso lo acepta, viene dado por la misma cultura. O lo que es lo mismo, ella conoce esta negatividad del mismo porque ella se enajena a sí misma, pues en esta enajenación ella se pone como objeto o pone el objeto como sí misma en virtud de la inseparable unidad del ser para sí. De otra parte, está igualmente presente este otro momento, a saber que ella, la autoconciencia, ha superado y retomando en sí misma esta autoconciencia de tal enajenación y objetividad, es decir, en su ser otro como tal está junto a sí. Este es el movimiento de la conciencia y esta es por ella la totalidad de sus momentos. Ella, la autoconciencia, tiene que comportarse con el objeto según la totalidad de sus determinaciones y tiene que haberlo captado, así según cada una de ellas. Esta totalidad de sus determinaciones lo hace en sí esencia espiritual y para la conciencia se hace esto verdad por la aprehensión de cada una de ellas. Las determinaciones en particular como el sí mismo o por el antes mencionado comportamiento espiritual hacia ellas. Adición 1. Que el objeto como tal se presente ante la conciencia como evanescente es el antes mencionado retorno del objeto a sí mismo. O sea que capta una sola cara y capta una sola cara porque no es consciente, es autoconsciente, pero no es consciente de que está, digamos, afirmando eso que se le impone. Eso que se le impone, que es positivo, él lo sabe, lo conoce, pero no sabe que al afirmarlo, me estoy confundiendo, él lo sabe, él sabe que se le está imponiendo algo positivo, digamos que para él es negativo porque es diferente para él es negativo, pero él lo acepta y lo conoce de forma positiva. Ese es el problema. Para él es negativo porque lo otro es diferente de él. Él entiende esa negatividad, pero se presenta de forma positiva porque está como algo puesto. La enajenación de la autoconciencia pone la coseidad, puesto que el hombre, autoconciencia, su esencia objetiva, enajenada o la coseidad, lo que para él es objeto y solo es verdaderamente objeto, para él aquello que le es objeto esencial, es decir, aquello que es su esencia objetiva. Ahora bien, puesto que no se hace sujeto al hombre real como tal,
Por tanto, tampoco la naturaleza, el hombre es la naturaleza humana, sino solo la abstracción del hombre a la autoconciencia. La coseidad solo puede ser la autoconciencia enajenada, equivale a la autoconciencia enajenada, y la coseidad es puesta por esta enajenación. Aquí yo creo que sí está dando una crítica buena a Hegel, porque eso es lo que Hegel se afirma. Eso es lo que Hegel se afirma, y lo que está afirmando es básicamente que él acepta esta enajenación. Lo que se trata es de hacer esto consciente. Esa es la crítica que le está dando. Y para Marx no basta con solo hacerlo consciente. Es completamente natural que un ser vivo, natural, dotado y provisto de fuerzas esenciales objetivas, es decir, materiales, tenga objetos reales, naturales de su ser, así como que su autoenajenación sea el establecimiento de un modo real, objetivo, pero bajo la forma de la exterioridad. Es decir, no perteneciente a su ser y dominándolo. No hay nada inconcebible o misterioso en ello. Más bien sería misterioso lo contrario. Pero igualmente, claro es que una autoconciencia, es decir, su enajenación, solo puede poner la cosidad, es decir, una cosa abstracta, una cosa de la abstracción y no una cosa real. Es además también claro que la coseidad, por tanto, no es nada independiente esencial frente a la autoconciencia, sino una simple creación, algo puesto por ella, y lo puesto, en lugar de afirmarse a sí mismo, es solo una afirmación del acto de poner. Buenísimo, aquí es donde está el acto. ¿Dónde está la crítica? La crítica es que la afirmación no es del sujeto, sino es de lo que se le impone al sujeto, de lo que el sujeto recibe, y lo recibe porque, bueno, dice, esta es la determinación, este es el movimiento del espíritu. Hegel lo describe como un movimiento del espíritu, y como es un movimiento del espíritu, lo tiene que recibir, ¿no? Es una afirmación del acto de poner, que por un momento fija su energía como el producto y en apariencia, pero solo por un momento, la asigna un ser independiente real. Como el hombre real, corpóreo, en pie sobre la tierra, firme y aspirando y exhalando todas las fuerzas naturales, pone sus fuerzas esenciales, reales y objetivas como objetos extrañados mediante su enajenación. El acto de poner no es el sujeto, es la subjetividad de las fuerzas esenciales objetivas, cuya acción por ello ha de ser también objetiva. El ser objetivo actúa objetivamente y no actuaría objetivamente si el objetivo no estuviese implícito en su determinación esencial. Solo crea, solo pone objetos porque él es el ser objetivo. Está puesto por objetos porque es de por sí naturaleza. En el acto de poner no cae, pues, en su actividad pura, en una creación del objeto, sino que su producto objetivo confirma simplemente su objetiva actividad, su actividad como actividad de un ser natural y objetivo. Vemos aquí cómo el naturalismo realizado o humanismo se distingue tanto del idealismo como del materialismo y es, al mismo tiempo, la verdad unificadora de ambos. Aquí hay un tema porque aquí realmente todavía no calza, porque él sigue separando las cosas aquí. Él sigue hablando de solo objetivo, objetivo, objetivo. Él sigue separando un poco y entonces todavía no ha llegado a la verdad unificadora. Vemos también cómo solo el naturalismo es capaz de comprender el acto de la historia universal. El hombre es inmanentemente ser natural. Como ser natural y como ser natural vivo está de una parte dotado de fuerzas naturales, de fuerzas vitales. Es un ser natural activo. Estas fuerzas existen en él como talentos y capacidades, como impulsos. De otra parte, como ser natural corpóreo, sensible, objetivo. Es como tal animal y planta, un ser paciente, condicionado y limitado. Esto es, los objetos de sus impulsos existen fuera de él, en cuanto objetos independientes de él, pero estos objetos son objetos de su necesidad, indispensables y esenciales para el ejercicio y afirmación de sus fuerzas esenciales. El que el hombre sea un ser corpóreo con fuerzas naturales, vivo, real, sensible, objetivo, significa que tiene como objeto de su ser, de su exteriorización vital, objetos reales, sensibles, o que solo en objetos reales, sensibles puede exteriorizar su vida, ser objetivo natural. Aquí es donde está poniendo el error él, porque dice solo en objetos reales, sensibles puede exteriorizar su vida. O sea, como si solo mediante eso fuese la unificación de él, para él, lo material. Ser objetivo, natural, sensible, es lo mismo que ser y tener fuera de sí objetos, naturaleza, sentido, o que ser para
un tercer objeto, naturaleza, sentido. El hambre es una necesidad natural, necesita pues una naturaleza fuera de sí, un objeto fuera de sí para satisfacerse, eso es verdad, para calmarse. Tiene que haber una realidad, una realización de aquel deseo. El hambre es la necesidad objetiva que un hombre tiene de un objeto que está fuera de él y es indispensable para su integración y exteriorización esencial. El sol es el objeto de la planta, un objeto indispensable para ella, confirmador de su vida, así como la planta es el objeto del sol como exteriorización de la fuerza vivificadora del sol, de la fuerza esencial objetiva del sol. Un ser que no tiene su naturaleza fuera de sí no es un ser natural, no participa del ser natural de la naturaleza. Aquí hay un tema, porque a ver, yo no estoy seguro si la naturaleza, o sea, un ser, él dice, un ser que no tiene su naturaleza fuera de sí. Aquí hay un problemita. O quizás no es un problema, quizás es, a ver, no estoy seguro si si esto sea un problema, pero no sé, vamos a ver, no estoy seguro. Vamos a ver porque afirmar que la naturaleza está fuera, su propia naturaleza está fuera de él es lo mismo que había dicho, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido habla de esta naturaleza? Esto hay que tomarlo con pinzas. Un ser que no tiene ningún objeto fuera de sí no es un ser objetivo, ¿ok? Un ser que no es, a su vez, objeto para un tercero. Ser no tiene ningún ser como objeto suyo, es decir, no se comporta objetivamente. Su ser no es objetivo. Un ser no objetivo es un no ser, un absurdo, buenísimo. Suponed un ser que ni es el mismo objeto ni tiene un objeto. Tal sería, en primer lugar, el único ser. No existiría ningún ser fuera de él, existiría único y solo. Pues tan pronto hay objetos fuera de mí, tan pronto no estoy solo, soy otra realidad que el objeto fuera de mí. Para este tercer ser, soy yo un objeto, pues otra realidad que él, es decir, soy su objeto. Un ser que no es objeto de otro ser se supone, pues, que no existe ningún ser objetivo. Tan pronto como yo tengo un objeto, este objeto me tiene a mí como objeto. Pero un ser no objetivo es un ser irracional, no sensible, solo pensado, es decir, solo imaginado, un ente de abstracción. Ser sensible, es decir, ser real, es ser objeto de los sentidos. Ser objeto sensible, en consecuencia, tener objetos sensibles fuera de sí, tener objetos de su sensibilidad. Ser sensible es ser paciente. El hombre, como ser objetivo, sensible, es por eso un ser paciente. Y por ser un ser que siente su pasión, un ser apasionado. La pasión es la fuerza esencial del hombre que tiende enérgicamente hacia su objeto. Muy bien. Aquí está bien lo que le está diciendo. El tema es que, claro, él está tratando de refutar al idealismo y está supuestamente hablando de Hegel, pero Hegel no habla de esta idea como una abstracción. Ese es el problema. Hegel no habla de abstracción, pero lo que él está hablando es contra este idealismo. El idealismo que todo vale para el pensamiento, ¿no? Y solo para y por. El hombre, sin embargo, no es solo ser natural, sino ser natural humano, es decir, un ser que es para sí, que por ello es ser genérico, que en cuanto tal tiene que afirmarse y confirmarse tanto en su ser como en su saber. Ni los objetos humanos son, pues, los objetos naturales tal como se ofrecen inmediatamente, ni el sentido humano tal como inmediatamente es, tal como es objetivamente, es sensibilidad humana, objetividad humana, ni objetiva ni subjetiva existe la naturaleza inmediatamente ante el ser humano en forma adecuada, y como todo lo natural tiene que nacer, también el hombre tiene su acto de nacimiento, la historia, que sin embargo es para él una historia sabida y que por tanto como acto de nacimiento con conciencia es acto de nacimiento que se supera a sí mismo. La historia es la verdadera historia natural del hombre. A esto hay que volver. Ok, aquí sí vamos bien, porque esta idea de naturaleza en cuanto a este materialismo que se tiene que transmutar en la historia, tiene que haber una conciencia de la historia, del sujeto histórico que en la realidad es el que pueda hacer un cambio. En tercer lugar,
por ser este mismo acto de poner la coseidad solo una apariencia, un acto que contradice la esencia pura de la actividad, ha de ser a su vez superado y negada la coseidad. Esta enajenación de la conciencia no tiene solamente significado negativo, sino también positivo. Y este significado positivo no solo para nosotros o en sí, sino para ella, para la conciencia misma. Para ella lo negativo del objeto o la autosuperación de este tiene un significado positivo, o en otros términos, ella conoce esta negatividad del mismo porque ella se enajena a sí misma, pues en esta enajenación, en el duplicarse, siendo diferente que ella se conoce como objeto o como conoce el objeto, merced a la inseparable unidad del ser para sí, como sí misma. De otra parte, está aquí implícito simultáneamente el otro momento, que ella igualmente ha superado y retomado en sí esta enajenación y objetivada, y que así en su ser otro como tal está junto a sí. Hemos ya visto que la apropiación del ser objetivo enajenado o la superación de la objetividad bajo la determinación de la enajenación, que ha de progresar desde la extrañeza indiferente hasta el real extrañamiento hostil, tiene para Hegel igualmente o incluso principalmente el significado de superar la objetividad, porque en el extrañamiento lo chocante para la autoconciencia no es el carácter determinado del objeto, sino su carácter objetivo. El objeto es por eso un negativo, algo que se supera a sí mismo, una negatividad. Esta negatividad del mismo no tiene para la conciencia un significado negativo, sino positivo, pues esta negatividad del objeto es precisamente la autoconfirmación de la no objetividad, de la abstracción de él mismo. Para la conciencia misma, la negatividad del objeto tiene un significado positivo porque ella conoce esta negatividad, el ser objetivo como su autoconciencia, porque sabe que solo es mediante su enajenación. Y aquí está la cuestión, sabe que solo es mediante la enajenación, y esto es afirmarlo prácticamente. Y aquí yo voy con el concepto de resiliencia. El concepto de resiliencia, que es como esta capacidad de volver en sí a pesar de la adversidad, de poder salir ileso en medio de la adversidad. Esta resiliencia es básicamente la forma linda, la forma bonita de llamar al saber que solo es mediante esta enajenación, la autoenajenación, que yo mismo soy consciente del sufrimiento. Mediante esto soy consciente de que mediante esto soy, mediante este saber. El modo en que la conciencia es y en que algo es para ella es el saber. El saber es su único acto. Por esto, algo es para ella en la medida en que ella sabe este algo. Saber es su único comportamiento objetivo. Ahora bien, la autoconciencia sabe la negatividad del objeto porque es diferente de ella, es decir, el no ser diferente del objeto respecto de ella, el no ser del objeto para ella, porque sabe del objeto como autoconciencia, autoenajenación, es decir, ella sabe el saber como objeto, porque el objeto es solo apariencia de un objeto. Una fantasmagoría mentirosa, pero en su ser no es otra cosa que el saber mismo que se ha opuesto a sí mismo, y por eso se ha opuesto una negatividad, algo que no tiene ninguna objetividad fuera del saber. O dicho de otra forma, el saber sabe que al relacionarse con un objeto simplemente está fuera de sí, que se enajena, que él mismo solo aparece ante sí como objeto, o que aquello que se le aparece como objeto solo es él mismo. De otra parte, dice Hegel, aquí está implícito al mismo tiempo este otro momento, que la conciencia ha superado y retomado en sí esta enajenación y esta objetividad, y en consecuencia en su ser otro en cuanto tal está junto a sí. En primer lugar, la conciencia, la autoconciencia, está en su ser otro en cuanto tal junto a sí. Por esto, la autoconciencia, o si hacemos abstracción aquí de la abstracción hegeliana y ponemos la autoconciencia del hombre en lugar de la autoconciencia en su ser otro, en cuanto tal está junto a sí. Esto implica, primeramente,
que la conciencia, el saber en cuanto saber, el pensar en cuanto pensar, pretender el ser lo otro que ella misma pretende ser, sensibilidad, realidad, vida, el pensamiento que se sobrepasa en el pensamiento. Este aspecto está contenido aquí en la medida en que la conciencia, solo como conciencia, no se siente repelida por la objetividad extrañada, sino por la objetividad como tal. En segundo lugar, esto implica que el hombre autoconsciente que ha reconocido y superado como autoenajenación el mundo espiritual o la existencia espiritual universal de su mundo, lo confirma, sin embargo, nuevamente en esta forma enajenada y la presenta como su verdadera existencia, la restaura, pretende estar junto a sí en su ser otro en cuanto tal, es decir, tras la superación, por ejemplo, de la religión, tras haber reconocido la religión como un producto de la autoenajenación, se encuentra, no obstante, confirmando en la religión en cuanto religión. Aquí está la raíz del falso positivismo de Hegel o de su lado aparente criticismo. Lo que Feuerbach llama poner, negar y restaurar la religión o la teología, pero que hay que concebir de modo más general. La razón está, pues, junto a sí en la sin razón, como sin razón. El hombre que ha reconocido que el derecho a la política lleva una vida enajenada, lleva esta vida enajenada en cuanto tal su verdadera vida humana, la autoconfirmación en contradicción consigo mismo, tanto con el saber como con el ser del objeto, es el verdadero saber y la vida verdadera. Así no puede hablarse más que de una acomodación de Hegel a la religión, y este es el tema fundamental. Esta acomodación habla un poco de cómo en esta idea de resiliencia, digamos, nos acostumbramos a vivir con esta enajenación, nos acostumbramos. Si yo sé que la religión es la autoconciencia enajenada del hombre, sé confirmada en ella no mi autoconciencia, sino mi autoconciencia enajenada. Sé por consiguiente que yo mismo, la autoconciencia correspondiente a mi esencia, no se confirma en la religión, sino que más bien en la religión superada, es decir, aniquilada. Pero aquí hay que tener cuidado con Marx, porque esta aniquilación va a ser muy superficial, va a ser muy superficial si nos quedamos solo en el aspecto de la materialidad y lo primero para el hombre, y no vamos también a lo en sí, no a lo para sí, o a la unidad de lo que es la superación de el sujeto y el objeto. Esa superación no va a comprender esta aniquilación, sino como otra cosa, lo va a comprender como este Aufheben en el sentido hegeliano, en el sentido de los dos términos que sí conserva y no aniquila completamente. Así en Hegel, la negación de la negación no es la confirmación de la esencia verdadera mediante la negación del ser aparente, sino la confirmación del ser aparente o del ser extraño en su negación, o la negación de este ser aparente como un ser objetivo que mora fuera del hombre y es independiente de él, su transformación en sujeto. Un papel peculiar juega en ello el superar, en el que están anuladas la negación y la preservación, la afirmación. De eso se trata, ¿no, Feben? Eso hay que verlo bien, porque Feben se entendía en dos sentidos. No solo conservar y tal, pero hay otro sentido aquí, conservar y superar y conservar. Supero y elimino lo que me causa prejuicio. Pero Aufheben, de donde viene el sustantivo Feben, que hemos traducido por superación, dice lo siguiente: Aufheben tiene la lengua de doble sentido. La palabra significa algo así como conservar, guardar, sí, y también superar.
Eso sí, es verdad, es verdad. Así, por ejemplo, la filosofía del derecho de Hegel, el derecho privado superado es igual moral, la moral superada igual a familia, la familia superada igual a sociedad civil, la sociedad civil superada igual a Estado, el Estado superado igual a historia universal. En la realidad siguen en pie: privado, moral, familia, sociedad civil, Estado, solo que se han convertido en momentos de la existencia y modos de existir del hombre que carecen de validez, aislados, que se distinguen y se engendran recíprocamente en momentos del movimiento. En su existencia real, su esencia móvil está oculta. Solo en el pensar, en la filosofía, se hace patente, se revela, y por eso mi verdadera existencia religiosa es mi existencia filosófica religiosa, mi verdadera existencia política es mi existencia filosófica jurídica, mi verdadera existencia natural es mi existencia filosófica natural, mi verdadera existencia artística es la existencia filosófica artística, mi verdadera existencia humana es mi existencia filosófica, del mismo modo que la verdadera existencia de la religión es el estado de la naturaleza del arte. Pero si para mí la verdadera existencia de la religión, etc., es únicamente la filosofía de la religión, solo soy verdaderamente religioso como filósofo de la religión y niego así la religiosidad real y el hombre realmente religioso. No obstante, al mismo tiempo los confirmo en parte dentro de mi propia existencia o de la existencia ajena que les opongo, pues esta es simplemente la expresión filosófica de aquellos y en parte en su peculiar forma originaria, pues ellos valen para mí como el meramente aparente ser otro, como alegorías, como ocultas bajo envolturas sensibles de su verdadera existencia, es decir, de mi existencia filosófica. Del mismo modo, la cualidad superada es igual cantidad, la cantidad superada igual a medida, la medida superada igual a esencia, la esencia superada igual a fenómeno, el fenómeno superado igual a realidad, la realidad superada igual a concepto, el concepto superado igual a objetividad, la objetividad superada igual a idea absoluta, la idea absoluta superada igual a naturaleza, la naturaleza superada igual a espíritu subjetivo, el espíritu subjetivo superado igual a espíritu objetivo ético, es el espíritu ético superado igual al arte, el arte superado igual a religión, la religión superada igual a saber absoluto. De modo, de un lado, ese superar es un superar del ser pensado, y así la propiedad privada pensada se supera en la idea de moral, y como el pensamiento imagina ser inmediatamente lo otro que en sí realidad sensible, y como en consecuencia también su actividad vale para él como acción real sensible, este superar pensante que deja intacto su objeto en realidad cree haberlo superado realmente, pero de otro modo, como el objeto es ahora para el momento de pensamiento, también en su realidad vale para él como confirmación del mismo, de la autoconciencia de la abstracción. Por tanto, de una parte, la autoconciencia de Hegel supera en la filosofía no solo la religión, estado de naturaleza o naturaleza real, sino la misma religión ya como objeto del saber, es decir, como la dogmática, y así también la jurisprudencia, la ciencia del estado, la ciencia natural. De una parte, pues, está en oposición tanto al revelar como a la ciencia inmediata, no filosófica, o al proyecto no filosófico de este ser. Contestarle contradice, por tanto, a los conceptos usuales de esas ciencias. De otra parte, el hombre religioso, etc., puede encontrar en Hegel su confirmación final. Hay que resumir ahora en los conceptos, los momentos objetivos de la dialéctica hegeliana dentro de la determinación del extrañamiento. El superar como movimiento objetivo que retorna en sí de la enajenación. Esta es la visión expresada dentro del extrañamiento, de la apropiación de la esencia objetiva mediante la superación de extrañamiento, la visión enajenada de la objetividad real del hombre, de la apropiación real de su esencia objetiva mediante la aniquilación de la determinación enajenada del objetivo. Mismo modo,
en el que el ateísmo en cuanto a superación del Dios es el devenir del humanismo teórico. El comunismo en cuanto a superación de la propiedad privada es la reivindicación de la vida humana real como propiedad de sí de otra forma. El ateísmo es el humanismo conciliado, comunismo es humanismo conciliado consigo mismo mediante la superación de la propiedad privada. Solo mediante la superación de esta mediación, que es sin embargo un presupuesto necesario, se llega al humanismo que una serie de positivismo. Se llega al humanismo que comienza positivamente a partir de sí mismo, el positivismo humano. Pero ateísmo y comunismo no son ninguna huida, ninguna abstracción, ninguna pérdida del mundo objetivo engendrado por el hombre, de sus fuerzas esenciales, nacidas para la objetividad. No son una indigencia que retorna a la simplicidad antinatural no desarrollada. Son, por el contrario, y por primera vez, el devenir real, la relación hecha real para el hombre de su esencia y de su esencia como algo real. El captar el sentido positivo de la negación referida a sí misma, aunque de nuevo no lo haga en forma enajenada de la negación esencial, la desobjetivización y desrealización del hombre como un ganarse a sí mismo, como manifestación esencial, como objetivación, como realización, como acto autogenerador del hombre, el relacionarse consigo mismo como un ser extraño y su manifestarse un ser extraño como conciencia genérica y vida genérica en devenir. Dejamos hasta aquí este episodio. Y nos veremos en un próximo episodio en el que hablaremos sobre los beneficios del capital. Hasta pronto.